Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 17 de febrero de 2025 y esto es La Contracrónica. El miércoles pasado, Donald Trump reveló que había mantenido una larga y productiva, esto es textual, conversación telefónica con Vladimir Putin. El objetivo de la misma era poner fin a la guerra de Ucrania, que dentro de solo una semana cumplirá ya 3 años. A las conversaciones le siguió un intercambio de prisioneros y una publicación del propio Trump en la red social Truth, la red de su propiedad, en la que detallaba sus intenciones de negociar la paz en Ucrania, pero sin contar con Ucrania ni con sus aliados de la OTAN. Acto seguido saltaron todas las alarmas en Europa, donde acababa de dar comienzo la Conferencia de Seguridad de Múnich. No muy lejos de allí, en Bruselas, había aterrizado poco antes el nuevo secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, para informar a sus aliados de las nuevas condiciones que quiere imponer desde el Pentágono y de la negativa estadounidense a aceptar a Ucrania como nuevo miembro de la Alianza Atlántica. Los dos movimientos encadenados cayeron como un jarro de agua fría en las cancillerías europeas, pero fueron recibidos con júbilo en Moscú, donde no tenían del todo claro hasta ahora que el nuevo gobierno estadounidense iba a ponerse de su lado de un modo tan explícito. Ya durante el fin de semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, matizó la posición de su país. Le dijo a su homólogo ucraniano que no tienen intención de mantenerles al margen de las negociaciones, pero no fue más allá. Horas más tarde, el enviado estadounidense en Ucrania, el teniente general Keith Kellogg, dio más detalles especificando que Rusia y Ucrania tendrían que negociar entre ellas y que Estados Unidos se limitaría a mediar entre ambos. Lo que no tienen previsto es adjudicar a las potencias europeas papel alguno en esas negociaciones. El pesimismo recorre Europa desde entonces. La confianza en el futuro de la relación transatlántica está en mínimos y ni siquiera Volodymyr Zelensky sabe muy bien a qué atenerse. Para Zelensky, cualquier acuerdo de paz pasa por garantías firmes de su independencia al margen de lo que se termine acordando. Esas garantías desea que se las ofrezca la OTAN. Los líderes europeos pretenden dar una respuesta unitaria, convencidos de que sin ellos no habrá paz duradera. Quieren, por un lado, participar en esas negociaciones y, por otro, colaborar en la reconstrucción de Ucrania después de la guerra. En eso Trump parece estar de acuerdo. Su gobierno ha indicado que serán necesarios efectivos militares europeos sobre el terreno para que se cumpla el acuerdo de paz. Una medida que seguramente ningún parlamento europeo apruebe si no se le da a Europa la oportunidad de ser partícipe en las negociaciones en las que se firma ese acuerdo. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, fue concluyente al respecto. Anticipó que no habría negociaciones creíbles ni paz duradera sin contar con Ucrania y con la Unión Europea. Para Costa, la solución pasa por el reconocimiento de que la amenaza rusa va más allá de Ucrania, es decir, que una paz frágil que permita a Rusia reanudar la guerra en algún momento del futuro no es aceptable. En el Kremlin lo ven de forma muy diferente. Putin ve llegado su momento de conseguir, si no una arrolladora victoria, esto ya está muy lejos de sus posibilidades, si al menos un triunfo parcial, anexionando las regiones de Ucrania que su ejército ocupa desde 2022. Eso sí, no las tienen todas consigo y no saben tampoco a qué atenerse. Trump es volátil, es impredecible. En el ámbito internacional lo mismo apoya una causa que la contraria, en función de sus necesidades y sus intereses puntuales. El entusiasmo del pasado miércoles puede fácilmente convertirse en amargura. Eso con Trump siempre está a la distancia de un tuit. En el Kremlin el miércoles pasado fue, no sé cómo decirlo, algo así como un día de fiesta. Debió ser algo como si se tratase de Navidad, de Año Nuevo y del Día de la Victoria, pero todo junto, todo en uno. ¿Todo por qué, os preguntaréis? ¿Por qué ese día de fiesta, un miércoles anodino de febrero? Bien, pues porque Donald Trump anunció ese mismo día, hace pues menos de una semana, lo anunció además a bombo y platillo que había mantenido una conversación larga y productiva, estas son palabras textuales suyas, con Vladimir Putin. Una conversación telefónica, es decir, no habían hablado por teléfono personalmente, en la que, aparte de intercambiar impresiones sobre el pasado compartido de ambos países, de Estados Unidos y de Rusia, el pasado positivo, se entiende, es decir, su alianza puntual contra los nazis del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial,
No hablaron de los mil problemas que habían tenido después. Bien, pues aparte de eso, anunciaba el inicio inmediato de las negociaciones sobre Ucrania, sobre el futuro de Ucrania, mejor dicho. Todo, naturalmente, sin condiciones previas ni la participación de otros países en la mesa de negociaciones. Lo de Trump, de cualquier modo, cuando supimos esto el miércoles a última hora aquí en Europa, fue algo así como la guinda final a una fiesta que había empezado horas antes, cuando llegó a Moscú la noticia de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, el nuevo secretario de Defensa, que se llama Pete Hegseth, había llegado allí hasta Bruselas para reunirse con sus homólogos de la OTAN y desde la misma Bruselas descartó que Ucrania pueda en algún momento formar parte de la OTAN. Y no solo eso, Hegseth también descartaba cualquier posibilidad de regreso a las fronteras ucranianas antes de la invasión. Es decir, que eso se olvidasen por completo. Casualmente, bueno, casualmente o quizá no tanto, esas son dos líneas rojas, la de que no se puede volver, que esto es lo que sucedió en 2014 y luego posteriormente en 2022 es un punto de no retorno, y eso para el Kremlin, para Vladimir Putin, es una línea roja absoluta. Es algo que lo viene insistiendo además desde hace mucho tiempo, y la otra, la de la OTAN, la de que Ucrania no entre en la OTAN bajo ningún concepto. Así que ya digo, casualmente o quizá no tanto, esas dos líneas rojas son las que el gobierno de Putin puso hace ya tiempo, bastante tiempo, para sentarse como condición sine qua non para sentarse en una mesa de negociaciones con Ucrania. Luego, para rematar el día grande, ese mismo miércoles, el Senado confirmó a Tulsi Gabbard como próxima directora de la Inteligencia Nacional. Es decir, un puesto importantísimo. Gabbard, para los que no la conozcan, o fue, mejor dicho, porque perdió su escaño en el año 2021, dejó de serlo, fue durante muchos años representante en la Cámara de Representantes por Hawái. Ella es samoana de nacimiento y fue vicepresidenta del Comité Nacional Demócrata. Esto fue hace ya más de 10 años, en tiempos de Obama, ya por el año 2014 o 2015. Bien, aparte de eso, Gabbard es bien conocida por ser uno de los muchos altavoces que el Kremlin tiene en la política washingtoniana. Desde 2022, esta mujer repite como un papagayo todo o casi todo lo que dicen los propagandistas del régimen de Putin en Estados Unidos. Gabbard, aparte de ser contraria de que Ucrania entre en la OTAN, y esto lo ha dicho en muchas ocasiones, siempre que se lo han preguntado ha dicho que bajo ningún concepto, fue una de las que difundió con más ganas y desde luego con más convencimiento aquella especie de que los laboratorios de armas biológicas que supuestamente había en Ucrania y que financiaba Estados Unidos era combustible para desgastar al gobierno entonces de Joe Biden. Bien, esos laboratorios nunca existieron, pero bueno, eso a Gabbard le dio exactamente igual. En resumen, que Putin, y no solo Putin, también su maquinaria mediática, tanto dentro como fuera de Rusia, yo creo que no habían estado tan extasiados desde que el Kremlin puso en marcha la conocida allí como Operación Militar Especial, es decir, la invasión de Ucrania. Esto fue el 24 de febrero de 2022. El 24 de febrero de 2025 será el lunes próximo. Vamos, estamos al borde mismo del tercer aniversario. Los comentaristas de las televisiones rusas, porque el miércoles pasado, miércoles, jueves, viernes, lo de Rusia y la televisión rusa fue una auténtica fiesta, aquello era digno de ser visto. Esto lo podéis mirar, no hace falta que estéis en Rusia, se puede ver desde fuera, sobre todo a raíz de una serie de cuentas de Twitter especialmente que siguen este tipo de cosas. Yo por supuesto las sigo a todas y no diré que me extasío viendo estas cosas, pero sí me son muy informativas y muy ilustrativas de cómo se vive esto dentro de Rusia. Bueno, las comentaristas de las televisiones rusas se emocionaron, algunos estaban realmente conmovidos. Uno decía que Trump estaba haciendo el trabajo por ellos, al cerrar Europa en pedazos, creo que utilizaba ese mismo verbo. Esto lo decía un tipo un presentador muy popular allí, en una televisión, un programa de televisión de entrevistas. Su compañera en el platón, lo que estaba alegre y estaba sonriente, estaba encantada de haberse conocido y de lo que le estaba tocando vivir, describió este giro en los acontecimientos como algo que antes había sido inimaginable e impensable. Bien, esta mujer, no recuerdo el nombre,
pues tenías razón. Esto mismo hubiera sido inimaginable e impensable hace solo, pues no lo sé, un mes, no digamos ya hace 6 meses o un año. En otro programa, un experto se mostraba francamente eufórico por una de las declaraciones que había hecho Hegseth en Bruselas, que interpretaba él como que Washington estaba reconsiderando su compromiso con la seguridad en Europa. Es decir, que la OTAN tenía los días contados. Vamos, que el hombre este concluyó que era su momento, que habían llegado por fin, ya eran libres de atacar Bruselas, Londres, París y las ciudades occidentales que considerasen. Algunos expertos, de hecho, se deleitaban con el hecho de que fuera Trump quien se había acercado a Putin. Es decir, que no hubiera sido al revés, que no hubiera estado Putin martirizando a Trump por teléfono, por favor habla conmigo, y que al final, bueno, pues accediese. O el hecho mismo de que la conversación durase tanto tiempo, fuese tan larga y tan productiva. En un programa comentaban que eso era como si Julio César hubiera llamado por teléfono al jefe de una tribu germánica con la que estaban en guerra en ese momento. Luego en los blogs de la guerra en Rusia, que tienen una audiencia pues millonaria, diría yo, o por lo menos de muchos cientos de miles de personas, se veía un ambiente de entusiasmo similar. Desde su punto de vista, este cambio de suerte se inclinaba por fin, la suerte, la fortuna se inclinaba por fin a favor de Rusia, después de 3 años como mínimo difíciles. Que han sido difíciles, no consiguieron a la primera rendir a Ucrania y desde entonces pues libraron una guerra que les está costando muchísimo dinero y muchísimas vidas. Vamos, incluyendo incluso hasta algo de territorio, porque recordad en el verano pasado, cuando los ucranianos de forma inesperada conquistaron un trocito de la región de Kursk en el sur de Rusia. Vamos, que no es extraño en absoluto que se alegrasen tanto. Desde el miércoles, Ucrania está abandonada por sus principales aliados, desde luego por Estados Unidos, y si nos atenemos a las declaraciones tanto de Hegseth como de Trump, podemos decir que está abandonada, podemos decir que le han entregado a Ucrania. Y respecto a los europeos, pues en fin, no es que la hayan abandonado, no de palabra, desde luego, todo lo contrario, pero ¿qué os voy a contar de Europa? Tan decadente y tan paralizada como siempre, pues no confían que solo con el apoyo, más de palabra que otra cosa, de los líderes europeos puedan sobrevivir. Vamos, que lo que han visto es que el que había sido su principal garante, que era Estados Unidos, pues está dando a Rusia una serie de regalos, como, por ejemplo, desmantelar sus alianzas, y haciendo además concesiones de primer orden antes incluso de que comiencen las negociaciones. Porque una cosa es cuando te sientas a negociar, que sepas que el otro trae una serie de puntos importantes, de líneas rojas. Pero en las negociaciones hasta las líneas rojas se pueden llegar a romper si por el otro lado consigues algo. De hecho, si echemos un vistazo a los principales nombramientos de Trump, entre lo relativo a la política exterior, una de las cosas que llama la atención es que no hay ni un solo alto cargo, podríamos decir. Desde luego no es Hegseth, que es el secretario de Defensa, pero tampoco el secretario de Estado, Marco Rubio, se maneja muy bien en el ámbito americano, pero no en el europeo y mucho menos en el del este de Europa. Pero es que, aparte de eso, todo lo que hay por debajo, no hay ni un solo alto cargo nombrado por la administración nueva que tenga experiencia en la región, que sepa de eso. Bueno, ni siquiera el representante especial que han enviado, que es un militar, un teniente general, un tipo llamado Keith Kellogg, lo conoce muy de cerca. Vamos, que no cabe duda de que el Kremlin explotará esta ignorancia en su beneficio. Pero lo que resulta especialmente agradable para Putin y para sus compinches, podríamos decir, sí, los que le rodean, y también para toda la propaganda prorrusa que hay dentro de Rusia, naturalmente, pero también fuera de Rusia, es la humillante exclusión de Ucrania y de sus aliados europeos del acuerdo que Trump está ansioso por alcanzar personalmente con Putin. Como si este fuera un asunto entre dos grandes potencias y Ucrania no pintase nada, a pesar de que lleva librando una guerra existencial desde hace casi 3 años y los europeos 3/4 partes de lo mismo. Tampoco pasasen por allí, es decir, no les afectase a pesar de que la guerra está teniendo lugar en las fronteras mismas de la Unión Europea.
de países importantes como puede ser Polonia, como puede ser Rumanía. Bien, esto es que estoy convencido que fue lo que más les agradó de todo. De hecho, una cantidad de risas y abrazos y palmas en los medios afines al Kremlin, y no solo, muchas veces para ver medios afines al Kremlin, o por lo menos gente afín al Kremlin, no hace falta ni que vayamos a Rusia, lo podemos encontrar en los propios Estados Unidos, en España, en Alemania, en Hispanoamérica. Hay un montón de gente que lo celebró como si se les fuese la vida en ello. Eso sí, algunos no lo tienen del todo claro. Hay una serie de analistas rusos, que son partidarios de Putin, que se muestran escépticos. Esto de que Trump sea realmente un amigo de Rusia. Pero bueno, por ahora el hecho de que dos hombres fuertes estén decidiendo el destino de Ucrania, mientras Europa se ve poco menos que reducida a proporcionar colaboradores de segundo nivel para el día después, colaboradores, por cierto, quieren que financie la reconstrucción, bueno, pues eso ya les agrada muchísimo. Bueno, de hecho, y esto es algo que vi el mismo, no, esto lo vi el jueves, lo vi el jueves en X, cuando iba camino de Granada. Vi una cadena de tweets de John Bolton, que fue el antiguo asesor de seguridad nacional de Trump en su primer mandato, que bueno, para él esto era una auténtica catástrofe. Pero es que esa misma noche fue a la CNN y allí le dijo algo muy, muy expresivo. Dijo que en el Kremlin esa noche la noche del miércoles, habían estado bebiendo vodka directamente de la botella. Vamos, que es normal que toda la maquinaria mediática del Kremlin pues esté celebrando con razón esto, dado que acaban de conseguir, al menos desde el punto de vista declarativo, buena parte de lo que quieren, de lo que querían. Eso sí, ya digo, algunos, los más sensatos, no hay que adjudicar sensatez a estos propagandistas de la televisión, ni mucho menos a los que encontramos con redes sociales que tratan esto como si fuese un partido de fútbol, no las tienen todas consigo. Más allá de los blogueros, estos comentaristas de la televisión tan radicales, los tuiteros que encontramos en todos los países, ciertos tuiteros, más allá de esta gente hay algo de escepticismo. El gobierno ruso no es nuevo con Trump. Ya saben que, bueno, que es un tipo imprevisible, que lo mismo te declara amistad eterna y se funde en un abrazo contigo, que te amenaza con soltarte un bombazo un mes después. No es la primera vez que lo hace. Es decir, que están algo menos alegres, o se les ha visto algo menos alegres de lo que estaban pues hace 8 años, allá por 2016, cuando Trump acababa de ganar las elecciones. En aquel entonces, la victoria de Trump, un tanto inesperada, como bien sabemos, desencadenó un júbilo indescriptible en Moscú. Pero claro, aquello terminó en decepción y no lo olvidan. Trump no solo no consiguió eliminar las sanciones que recaían sobre el gobierno ruso, que había impuesto el gobierno de Obama, y no las quitó porque no le dio la gana, sino que además incluyó un nuevo paquete de sanciones adicionales poco después de asumir el cargo, es decir, en nada más pisar la Casa Blanca en enero de 2017. El estado de ánimo actual, que como digo es muy optimista respecto a esto, y tiene motivos para ser optimista, tiene algunos obstáculos, algunos problemillas que oscurecen la alegría general. Y además hay una serie de obstáculos que, al margen de la alegría que puedan tener los comentaristas de televisión en Rusia, pueden obstaculizar de facto cualquier negociación que ponga fin a la guerra, porque estaba asumiendo Donald Trump que es el dueño, poco menos que el dueño de Ucrania. Estaba negociando en nombre de Ucrania sin ni siquiera haber participado de manera directa en la guerra y ni, por supuesto, ser el representante de Ucrania. Es decir, que aunque Trump cumple con algunas de las condiciones previas que había puesto Putin, que había puesto el Kremlin, esta retórica inflexible. Y cuando digo retórica inflexible, es que retórica inflexible. Es que cada vez que el gobierno ruso habla por boca de Peskov o de cualquier otro sobre lo que tienen que hacer o lo que deberían hacer los otros para que ellos parasen de atacar, pues uno piensa, bueno, poco menos que tienen que levantar las manos y rendirse al día siguiente. Es decir, que esto deja cierto margen de maniobra en otras áreas. Putin no ha cedido ni un solo milímetro
en sus exigencias de que Ucrania entregue incluso territorios que el ejército ruso nunca ha conseguido ocupar, lo cual no deja de ser gracioso. No solo quieres lo que has ocupado, sino además cosas que te las entreguen, vamos, que te las entreguen por las buenas. En esta parte estaría, por ejemplo, la ciudad de Gerson, que los ucranianos consiguieron recuperar tras una campaña exitosa en el otoño del año 2022. Como es obvio, todo esto es inaceptable para Ucrania y aboca a las conversaciones al fracaso desde el primer minuto. Luego Rusia tampoco tiene demasiada influencia militar para imponer su poderío militar, para imponer sus propios términos. Esta idea, difundida por aire, mar y tierra, de que por los terminales propagandísticos del Kremlin, de que Rusia avanza de forma imparable e incansable desde hace meses y que tiene, bueno, al tiempo de su lado, esta idea, ya digo, este mensaje muy machacón, que están, pues a poco que hayamos seguido la prensa sobre esta historia, es lo mismo prácticamente todos los días. Bueno, esta historia se derrumba tan pronto como bajamos al detalle. Cuando observamos al detalle esos avances, bueno, es muy fácil comprobar que los avances sí son reales, pero son muy pequeños, y que además al ejército ruso le han supuesto un coste enorme en vidas, en municiones y en material. Y el ejército ruso, por lo demás, pues creo que esto no es un misterio para nadie, está diezmado. De su inventario de principios de 2022 no queda gran cosa. Por ejemplo, los tanques tenían más de 11.000 tanques. Apenas les quedan 3.000. Muchos de ellos en condiciones ruinosas, que difícilmente sirven para hacer la guerra. 7 meses después de que Ucrania ocupase, hice un programa sobre esto, ocupase una parte pequeñita de la región rusa de Kursk, bueno, el ejército ruso, ayudado por los norcoreanos, aún no han conseguido recuperar esa parte. De hecho, este mismo mes han sido los ucranianos los que han avanzado en esa zona. Entre tanto, el portavoz del Kremlin, el tipo Dmitry Peskov, pues ha descartado cualquier tipo de intercambio territorial. Es decir, la zona ocupada de Kursk a cambio de ciertas zonas ocupadas por Rusia. Ucrania, por supuesto, como os podéis imaginar, no se encuentra en mejor estado. Está también agotada, está también diezmada. Y ninguno de los dos bandos, como ya he explicado aquí varias veces, tiene la fuerza suficiente para conseguir una victoria decisiva. Luego, hay otro elemento aquí importante, y es que ninguno de los aliados de Rusia ha conseguido cambiar el curso de la guerra a su favor. Ni Irán, con sus misiles y sus drones, ni Corea del Norte, con sus tropas, su artillería, su munición. La única esperanza que le queda a Putin desde hace tiempo es que, bueno, era que ganase Trump y que ahora ya que es presidente que abandone directamente a Ucrania. Pero claro, eso no depende totalmente de ellos. Es decir, que Putin depende tanto de las decisiones impredecibles y caprichosas de Trump como la propia Ucrania depende de lo mismo. Por eso algunos expertos, pues en Rusia, no quieren echar las campanas al vuelo. No saben si la próxima publicación de Trump en Truth o en X, pues les dará la victoria o por el contrario les dará un bofetón en toda la cara. Al final, todo se reducirá a quien susurre a Trump el mejor halago o beneficios tangibles que él pueda ver. Putin, como agente de la KGB que es, y que fue durante mucha buena parte de su vida, se dio muy rápido cuenta de esto, es decir, que había que dorarle la píldora. En lugar de arremeter contra él por amenazas anteriores hacia Rusia, por presionar a Rusia fundamentalmente, o simplemente por ponerle sanciones, nada más llegar al poder, como os decía antes. Lo que hizo, especialmente a partir de 2020, fue apelar a las obsesiones privadas de Trump, como eso que dice que ganó las elecciones de 2020, que se las habían robado, y él lo repite muy a menudo. Yo te entiendo, Donald, entiendo que te hayan robado, aquello ni es democracia ni nada, para democracia la nuestra. Ucrania, por su parte, pues parece estar esperando que esas demandas inflexibles, bueno, y en sí la naturaleza combativa de Putin, pues terminen por exasperar a Trump. Se trata, como vemos, de una apuesta calculada por parte de Ucrania, y probablemente su mejor, bueno, yo diría mejor y única opción, la única que tienen. Los recursos de Rusia, aunque son enormes, no son infinitos. Putin no tiene
mucho tiempo para esperar a que Ucrania se termine derrumbando o que el apoyo occidental se desvanezca de un día para otro. Sus amenazas y sus líneas rojas pues han resultado que ni son líneas ni son rojas, una vez tras otra. Desde el fracaso del plan inicial de invasión en febrero de 2022, la teoría de la victoria, si queremos llamarla así, de Putin siempre ha girado en torno a dividir a Occidente, a los aliados de la OTAN, y que eso termine por socavar el apoyo a Ucrania. El regreso de Trump a la Casa Blanca es parte de esa estrategia y le ha salido bien, no ha dependido de él, pero le ha venido muy bien. Es pronto, pero podremos ver, digo yo, a lo largo del próximo mes, quizá antes, si esta estrategia de Putin ha dado resultados. Y los brindis con vodka de la botella, como decía Bolton, pues estaban justificados o no. Ahora bien, aunque Trump matice sus palabras y Hegseth haga lo propio, que es muy posible, de hecho ya ha empezado la recogida de cable, lo que vimos la semana pasada no invita precisamente al optimismo, todo lo contrario. Habría, por lo tanto, que preguntarse si Trump quiere negociar una paz que perdure o una paz débil que recompense al Kremlin. Voy a reformularlo. Una paz que perdure y convenga a Occidente o una paz débil que no dure mucho y que además premie de alguna manera a Vladimir Putin. Supongamos que Joe Biden dejó a Trump, como le han acusado continuamente, dejó a Trump Ucrania en un completo desastre, que aquello no había ni por dónde agarrarlo. Al principio de la guerra, cosa que no es cierta, es decir, la manera en la que han resistido los ucranianos es encomiable. Al principio de la guerra, los ucranianos combatieron a los rusos de una manera extraordinariamente valiente, en Kiev, la capital, en Kharkov, en Jersón, que los sacaron de allí. Luego más tarde obligaron a la flota del Mar Negro a retirarse, le hundieron hasta su buque insignia, el Moskva. Pero las contraofensivas posteriores, ya a partir de 2023, pues vieron que era muy difícil la cosa. Los ucranianos lo tenían realmente complicado. Luego, además, Estados Unidos era incapaz de proporcionar las armas adecuadas o en el momento oportuno. La política de Biden, y aquí lo he dicho en muchas ocasiones, se redujo a dar a Ucrania las armas necesarias para no perder la guerra, pero no las suficientes para ganar. Y nunca además, y esto fue otro de los errores de Biden, nunca explicó adecuadamente a los estadounidenses lo que estaba en juego en Ucrania, lo que sigue estando en juego en Ucrania. Ni una estrategia clara que iban a seguir. Simplemente seguiremos dándoles dinero y transfiriéndoles armas para que aguanten. Hasta que, no lo sé, que Putin se canse. No lo sé, quizá Trump tenga razón cuando dice que Putin no habría invadido el país en 2022 si él hubiera sido presidente de Estados Unidos. Quizá. Pero los presidentes no pueden elegir el mundo que heredan. La guerra de Ucrania probablemente terminaría con un acuerdo, sin importar quién ganara las elecciones estadounidenses de hace 4 meses. Pero los detalles de esta paz, de este fin de la guerra, son cruciales para la seguridad de Europa y de Estados Unidos. En este sentido, Trump está tratando a Putin y a Rusia de una manera diferente a la de cualquier otro interlocutor en una negociación. Y es llamativo porque la manera de negociar de Trump es bien conocida. Su método habitual es hacer exigencias maximalistas y negociar a la baja. Luego, ya sabéis, recuperaremos el canal de Panamá. Dádnoslo, nos pertenece, o si no, ateneos a las consecuencias. Luego ya dejó caer por allá al secretario de Estado y negociaremos a ver si conseguimos unas rebajas en las tarifas de peaje o incluso que pasemos gratis. O a los mexicanos, o me controláis el paso de inmigrantes y de fentanilo, o os frío y aranceles. Luego ya, los dejo suspendidos, ya vamos a ver cómo lo hacemos. Pero es que en este caso está haciendo primero concesiones de alto nivel. Lo más preocupante de todo es que parece que está excluyendo, aunque luego han venido matizaciones, como la del secretario de Estado, no han dejado nada claro, parece que están excluyendo a Ucrania como parte negociadora. Y también como socio, que es casi peor. Anunció, como os decía antes, sus negociaciones de paz. Sí, hay que ponerlo entre comillas, lo de paz, porque esto no sería paz ninguna. Después de una llamada telefónica con Putin, e informó a Volodymyr Zelensky después de hacerlo. Poco antes de que él pusiese una publicación en Truth.
Algo así como para que se diese por enterado, como se dio por enterado todo el mundo una hora más tarde. Zelensky, por supuesto, dijo el jueves que no cumplirá un acuerdo, no reconocerá un acuerdo que Rusia y Estados Unidos alcancen sin contar con ellos, y es perfectamente lógico que así sea. Tiene además motivos para temer que Trump lo deje fuera, como hizo con el gobierno afgano durante las conversaciones de su primer mandato con los talibanes. Aquellas negociaciones que culminaron a principios de 2019, es decir, un año antes, un año antes de que saliese del gobierno, casi un año antes, y que culminaron en 2021. La fase final era una retirada paulatina que empezó ya con Trump, y la fase final de la retirada estadounidense fue la que ya ordenó o implementó simplemente Biden. Aquí podríamos pensar, ¿y cómo se le ocurrió hacerlo a Biden? Bueno, honró el acuerdo que había tenido con los talibanes, simplemente. Así que podría ser que le sucediese lo mismo. El aviso se lo dio Pete Hegseth el otro día, cuando advirtió que Ucrania no podría ni unirse a la OTAN, a pesar de que lo desean, ni volver a sus fronteras anteriores a la primera invasión rusa de 2014. Pero es que seguramente tampoco a las fronteras anteriores a la invasión rusa de 2022. Luego ya el jueves, Hegseth, después de haberla liado en Bruselas, pues se retractó del tema de lo que había dicho de la OTAN y dijo que Trump decidiría la cuestión. Trató de tranquilizar a Europa, diciendo que una paz duradera para Ucrania debe incluir garantías de seguridad lo más sólidas posibles para asegurar que la guerra pues no se repita. Pero luego, acto seguido, puso en manos de tropas europeas, así, tal cual, European Troops, como si eso fuese algo, como si eso existiese. No existen las tropas europeas, existen el ejército de la OTAN o los ejércitos de la OTAN. Dijo que tropas europeas capaces, pero que no habría tropas estadounidenses, no habría American Troops, nada más. No sé, ¿de dónde vendrían esas tropas no europeas? Es un misterio, ¿de dónde vendrían las europeas también? Recordemos, y para esto hay que hacer algo de historia, que lo que ha mantenido la paz en Corea durante más de 70 años ha sido la presencia de una fuerza disuasoria estadounidense en el paralelo 38, que respalda a un ejército, el surcoreano, que es un ejército formidable y muy bien preparado. ¿Estados Unidos realmente permitiría a Putin que aplastase a esas tropas europeas en Ucrania en el futuro? Esa es una pregunta, una buena pregunta, por cierto. Si Ucrania va a ceder territorio a Rusia, necesita garantías de seguridad creíbles para que Putin o quien venga después, que podría ser peor, no puedan rearmarse e invadir nuevamente el país dentro de unos años. Los ucranianos van a necesitar, pues como necesitaron los coreanos en su momento, los surcoreanos, un suministro continuo de armamento occidental, amén de crear y fortalecer ya tienen creada en parte, pero sí fortalecer su propia base militar e industrial. Es conveniente y justo, que exijan a los europeos, que Estados Unidos exija a los gobiernos europeos que gasten más en su propia defensa. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Y que hagan más por Ucrania. Pero las declaraciones de Hegseth implicaban que la posición de Trump en Europa pues es como mínimo de ignorarla. Es decir, que pronto podría estar sola. Dijo textualmente que Estados Unidos se concentrará en China y en su propia frontera. El riesgo aquí es que la disuasión no es divisible. Trump se equivoca si cree que dejar que Rusia domine Ucrania resultará en una menor participación de Estados Unidos en los asuntos europeos, o aumentará de algún modo la disuasión en el Pacífico. Estados Unidos terminará gastando mucho más en defensa y desplegando al final más tropas en Europa para defender a Polonia, a los estados bálticos, y en general los compromisos adquiridos en la OTAN en Europa. O también les va a entregar los estados bálticos. Esto sería haber ganado la Guerra Fría para esto. Si abandona Ucrania, pronto descubrirá que China está aún más envalentonada para tomar Taiwán. A Trump le gusta negociar desde una posición de fuerza, pero en el caso de Ucrania parece que es el que más quiere el acuerdo. Entre tanto, pues Putin, lo vimos la semana pasada, sigue bombardeando ciudades, centrales eléctricas en Ucrania y lo que le viene en gana, y tomando poquito a poquito algo de territorio en el este.
cierto, un enorme coste humano, pero las vidas de sus soldados a Putin nunca le preocuparon. Si Trump quiere poner fin a la guerra, que me parece muy bien y creo que nos parece bien a todos, debe poner fin en condiciones honorables. No sé, tal vez tenga que demostrar que puede aumentar la presión sobre Putin, en lugar de ponerle un puente de plata. Estados Unidos puede aumentar el apoyo militar a Ucrania, eliminar esos límites de uso de armas, que había impuesto Biden, por cierto, e intensificar la presión sobre Rusia en otras partes del mundo. En definitiva, Trump tiene que decidir si quiere que en Ucrania haya una paz en la que Occidente prevalezca, que es su obligación como líder del mundo libre, o arriesgarse a tener su propio Afganistán. Vivimos en tiempos inciertos, noticias falsas, conspiraciones, secretos que nadie quiere revelar. ¿A quién podemos creer? Es lo que se pregunta mucha gente. Pues bien, este 20 de febrero Netflix estrena en exclusiva Día Cero, la nueva miniserie que te hará cuestionarlo todo. Protagonizada por Robert De Niro, es su primer gran papel en una serie. Día Cero nos sumerge en una carrera contrarreloj de un expresidente de Estados Unidos que descubre que el país ha sido blanco de un devastador ciberataque que ha provocado el caos en todo el país. A partir de aquí, pues ya os lo podéis imaginar, empiezan a surgir las preguntas. ¿Quién está detrás? Pues una potencia extranjera, quizá, un enemigo interno o alguien aún más peligroso. Día Cero, la nueva miniserie que te hará dudar de todo. A partir del 20 de febrero en Netflix. Son solo 6 episodios, pero muy intenso. No os la perdáis. Pues nada, después de informaros que este jueves estrena en Netflix Día Cero con Robert De Niro, uno de mis actores favoritos, por cierto, y el hecho mismo de que sea la primera serie que hacen. Bien, vamos ahora con la contrarréplica. Vamos a empezar con mi querido John de Hendaya, que nos habla del lío de las etiquetas medioambientales para los automóviles. Hola Fernando, bueno, voy a intentar sintetizar. Te traigo una polémica sobre España y Francia, sobre todo aquí la frontera, con respecto a las etiquetas medioambientales. Tenemos, por ejemplo, yo quiero ir a Donosti y ahora han creado una normativa que yo tengo que pedir cita al Ayuntamiento de Donosti para poder ingresar en el centro de la ciudad si voy con mi coche. Pero ¿qué ocurre? Que si mi coche es anterior a no sé qué año, pues etiqueta medioambiental A o B, no sé cómo funciona exactamente en España, pues no entra. Entonces, no puedo ir con mi coche a la zona centro. Puedo ir a Gros, puedo ir a Noeta, pero no puedo ir a la parte vieja. Ni para entrar en el parking de la parte vieja, o sea, nada. Y no te venden la etiqueta medioambiental porque tienes coche francés. En cambio, en el lado francés sí te venden la etiqueta medioambiental a los coches españoles. Entonces, los españoles están tirando en masa a comprar las etiquetas medioambientales para poder ir a Bayona, a Tarnós, a Osegor y demás. La polémica viene también por el hecho de que han querido ser más papistas que el Papa en Francia y han creado una aglomeración donde no existe una aglomeración. Y han dicho que ahora entre Hendaya y Tarnós, pues eso es una aglomeración. Cuando tienes una extensión de carreteras de 30 kilómetros más o menos de largo, con microciudades, porque son ciudades de entre 17 y 45.000 habitantes, cuando la norma francesa te dice que tienen que ser un mínimo de 55.000 habitantes. Si llegas a 55.000 habitantes, como por ejemplo puede ser Burdeos, que tiene más de 55.000, tienes que crear una zona de bajas emisiones. Pero aquí en la costa vasca no tenemos ese problema. Entonces, como no lo había, pues lo han creado. Los políticos han dicho, bueno, pues entre Tarnós y Hendaya, ¿cuántos habitantes hay? 145.000. Es una aglomeración. Venga, vamos a liarla. Y ahora ya no podemos circular por Nacional entre Hendaya y Tarnós. Tenemos que coger la autopista, porque por la autopista pues la contaminación no pasa de las barreras de la autopista. O sea, se queda ahí en un corredor y en un tunelillo. Y bueno, pues como en Chernóbil, cuando explotó la central nuclear, que la nube tóxica que no iba para ningún lado, que se quedaba ahí, justo al lado, no se movía de su sitio, ¿no? Llegaba a la frontera y decía, uy, que no hay que pasar por aquí. Pues aquí pasa lo mismo, o sea, tú tienes un paquebote que te está generando una contaminación de no sé cuántas toneladas de CO2 al día
y se queda ahí en la costa contaminando y no pasa nada. A ese no le van a poner restricciones, pero tú coges con tu coche de hace 20 años, no puedes ir. No puedes ir a Bayona, no puedes ir a urgencias. O sea, tienes una urgencia médica y tienes que llamar a la ambulancia para que te lleven. No puedes coger tu coche e ir. Vas a tener un crío y no puedes ir con tu 205 del año 96. Que igual pasa la ITV perfectamente, que igual contamina menos que un, qué sé yo, un Lamborghini Urus de estos que igual generan 235 gramos de CO2. O sea, tú vas con un coche de 130 gramos de CO2 del año 90 y tantos y no te dejan. Bajo riesgo de multa, evidentemente, porque si te pillan, pues te multan. Y eso, te estoy hablando que son 2 carreteras. Tienes la nacional y la de costa, más luego la autopista. Pero para llegar hasta la autopista tienes que coger tramos de nacional. Entonces, es que es una estupidez sobre estupidez. Entonces, pues la polémica es esa. Y luego también añadiré una sobre la criminalidad, porque para hacer economía sobre la ecología, economía sobre la luz nocturna, pues nos cortaban la luz a partir de las 10 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana. Entonces, de noche tenías que ir con una aplicación y darle para que se te encienda la calle por la que vas. O sea, por GPS te detecta o alguna cosa así, le das y pum, se ilumina la calle. ¿Qué ocurre? Que como vivimos en la frontera, pues tenemos un montón de criminalidad que nos viene del otro lado. Como está todo a oscuras, pues esto es Disneylandia para los cacos. Pues cogen y empiezan a abrirte el coche. A mí me intentaron robar hace poco la moto. Entran en las casas. Y bueno, pues aquí hay una cierta población de gente que no le gusta comer jamón, pues que le gusta lo ajeno. Lo ajeno. Entonces, pues ¿qué pasa? Que como está sin luz las calles, pues aprovechan. La gente se ha empezado a quejar, se acercan las elecciones municipales para el año que viene y ahora de repente pues ya todas las luces están encendidas porque hay un montón de quejas, de denuncias, más, que igual no podremos renovar el año que viene porque la elección municipal esta que se acerca nos penaliza con esto de las luces y los robos, qué mal. Entonces, pues bueno, te quería traer simplemente estos problemillas que tenemos aquí, sin más, o sea, por lo menos no hay granadas que entran en ciertos sitios y explotan solas, como ha pasado en un artículo que he leído ahí del País, es que es la monda. Bueno, un abrazo. Bueno, John, como diríamos en Madrid, tienes un cabreo que no te lo llevan entre dos. A ver, ni entre dos ni entre tres, diría yo. A ver, esto de las etiquetas medioambientales tiene razón de ser en el centro de la histórico de las ciudades. Más que etiquetas ambientales, el sacar vehículos a motor del centro, motor eléctrico o motor a combustión interna, me da igual, dentro del centro histórico de las ciudades. Pero no por lo del CO2. Tampoco por la contaminación, que como bien dices, un barco atracado en un puerto contamina lo mismo que miles de automóviles, sino por el espacio disponible, me he hartado a decirlo. Es decir, que la parte vieja de San Sebastián, que es pequeñita, por cierto, encantadora pero pequeñita, ahí no hace falta moverse en automóvil, puede ir uno andando a todas partes dentro de la parte vieja del casco viejo de San Sebastián, o las 7 calles de Bilbao, o bueno, el centro de Madrid, el centro histórico, estoy hablando, bueno, de cualquier otra ciudad. Es lógico que restrinjas el tráfico, porque las calles son estrechas y no se hicieron para el tráfico de automóviles. Es mejor peatonalizarlas o semi-peatonalizarlas, que es, por cierto, lo que se lleva haciendo desde hace años. En este aspecto, creo yo que cualquiera está de acuerdo. El centro de una ciudad es mejor tenerlo amigable para peatones y transporte público, que para vehículos a motor, pues salvo los vehículos de los residentes y los servicios que necesiten, como las ambulancias, la policía o los vehículos de reparto. Otra cosa distinta son las partes nuevas de las ciudades. Ahí no creo que haya que poner problemas a la circulación, más allá de contemplar los distintos modos de movilidad, como el peatonal, es decir, que las aceras sean anchas, que el transporte público, naturalmente, que haya sus carriles bus o las bicicletas, ¿por qué no? Que en algunas ciudades son muy utilizadas para trayectos urbanos. Ya sé que aquí hay muchos antibicis porque los del otro lado se empeñaron en politizar algo tan inocente y placentero como la bicicleta hace ya años, y eso imposibilita un debate sosegado sobre este tema. Pero es que hay gente que va en bicicleta, tenedlo en cuenta, en algunas ciudades muchísima gente. Respecto a las carreteras, que nos estás hablando de esta zona entre Hendaya y Tarnós, que está pasado el río Adura al norte, en la desembocadura. Bueno, pues a ver, eso ya es de puro chiste, ¿no? No sé cómo decirte. En fin, es que simplemente no tiene sentido, más allá de
pues no lo sé, de la pasión carbónica de los gobernantes de todos los países europeos. A ella da igual que sean franceses, españoles, alemanes o británicos. En todas partes están con lo mismo. En Cambridge, una ciudad a la que voy con frecuencia, como bien saben los contraescuchas, llevan desde hace tiempo con una polémica municipal, que se llama, lo denominan congestion charge, es decir, un impuesto, tasa de congestión sería, un impuesto municipal extra, realmente, para todo el que tenga un automóvil. Lo justifican, como era de esperar con el tema del CO2 y la contaminación, pero es que ese no es el problema. El problema es que hay aceras muy estrechas en algunas zonas de la ciudad y buena parte de Cambridge no tiene carriles bici. Y te la vas jugando. Caray, es tan fácil como acomodar la ciudad a los distintos modos de moverse que tienen sus habitantes. En el caso de Cambridge la bici es muy importante, pues algo así como un tercio de los habitantes la utiliza diariamente. Como ves, han escogido bien el término, congestion, como si todo estuviese atascado permanentemente, y no es cierto, a ciertas horas el tráfico de los alrededores va algo más cargado, pero atascos, lo que se dice atascos en Cambridge no hay. Vamos, les dejaba yo en Madrid del lunes a primera hora en la M30 y se iban a enterar de lo que es un atasco. Pero bueno, que a pesar de que ya sabemos los costes que eso tiene para la economía y el disgusto que esto y el desarreglo que esto genera entre los vecinos, pues siguen empeñados en aplicar la maldita agenda medioambiental. En parte porque muchas veces no es más que una agenda fiscal para llegarse a recursos. Y en parte porque es una agenda ideológica, netamente ideológica. Quieren imponer en tiempo récord el cambio a los vehículos eléctricos. Como no sé, como si a la gente le sobrase el dinero, una cosa así. Bien, seguimos con Fernando, que nos trae un tema. Esto es un tema que dio mucho que hablar este fin de semana. Javier Milei puso un tuit en X, en una publicación en X, vamos, promocionando una criptomoneda, la criptomoneda Libra, y se armó la de San Quintín. Bueno, que nos lo cuente Fernando. Yo soy desarrollador blockchain y te mando este audio para ver si podías investigar un poco más sobre esta espeluznante, desde mi perspectiva, estafa que ha compartido el señor Milei en redes con los efectos que ya todos conocemos, ¿no? De 126 millones de dólares creo que son los que han conseguido capitalizar los estafadores. No me entra en la cabeza por muchos motivos, porque un crimen tiene que tener un móvil. Yo como desarrollador blockchain sé perfectamente lo fácil que es hacer un contrato de estos. Se hace cada día cientos de miles. Se intentan coaccionar a cuentas con muchos seguidores para que luego digan que les han hackeado y de esa manera protegerse, mientras alguien promociona un proyecto que, por otro lado, todos tenemos que saber que los contratos inteligentes de las blockchains están libres, se pueden auditar, son públicos y que basta con copiarlos y pasarlos a herramientas automáticas que existen para ello, te pueden decir si ese contrato es malicioso. Aunque esto ha sido un puro RAG. RAG es alfombra en inglés y lo que se ha hecho de una manera bastante rápida además es que cuando tú sacas un token, la posesión de la cantidad mayor la tienen un par de cuentas, el 80% en este caso, en el contrato que es protagonista, ¿no? El que ha compartido Milei. Esas dos o tres cuentas tienen el 80% de los tokens, por tanto, cuando la gente compra, sube el precio y cuando llega a un nivel que ellos consideran objetivo, venden todos sus tokens. Como tienen el 80%, pues se llevan el 80% del valor del token. Luego arrastra, evidentemente, a todo el mundo, entra en pánico y lo venden. Es un pam and dump. Es la estafa típica, súper cutre, súper fácil de hacer. Lo único que necesitas es difusión por redes y gente incauta, gente que tiene poca cultura blockchain, que han cometido el pecado de fiarse de la persona que ha compartido eso. Sigo pensando que tiene que haber algún otro motivo para que una persona que yo considero inteligente podrá gustar mi ley. A mí hay cosas del que no me gustan en absoluto, pero nunca pensé que fuera tonto, idiota. Es decir, seguramente habrá cientos de miles de proyectos
blockchain en Argentina, en todo el mundo, que son interesantes de apoyar, honestos, con un equipo que simplemente necesitan ese apoyo de alguien importante para que pueda impulsarse y pueda capitalizarse, y va y elige a unos estafadores y sin pensárselo demasiado, va y hace ese tweet tan peligroso. O sea, ya me callo, que ya llevo 3 minutos. Simplemente me gustaría, Fernando, que investigaras un poco y me dieras tu opinión sobre cómo es posible que hubiera caído en este engaño, cuando podía, evidentemente, conocer a los, investigar muchísimo más y confirmar y tener garantías de que es algo verdaderamente honesto o pudiendo apoyar otras cosas, pudiendo sobre todo apoyar otras cosas. O sea, que no me entre en la cabeza, a ver si, Fernando, tú con tu capacidad de análisis, aunque claro, lo subjetivo, cómo podemos analizar, cómo es posible que este hombre haya dado, primero, un suicidio político, porque esto tiene que tener consecuencias políticas, porque ha estafado a través de su poder, por su impacto social. Y aparte, también es un día muy triste para mí como desarrollador de blockchain, porque esto será pues 3 años o 4 años de retraso para aceptar los proyectos cripto como algo que también puede ser beneficioso. Un libertario tiene que ser alguien muy responsable. Yo soy muy crítico con las personas que dicen que son liberales porque tienen que ser muy responsables. No podemos. Ahora acaban de dar todas las excusas y todos los motivos para que el mercado blockchain esté hiperregulado, hiperprotegido. Porque si se la cuelan a un liberal presidente de gobierno, ¿cómo no te lo van a colar a ti que no eres nadie? Por tanto, hay que protegerte, hay que evitar que entres en las manos de estos estafadores que son tan listos, que son capaces de engañar a todo un presidente de una nación. Esto es lo que a mí no me entra en la cabeza. Es un día triste para mí, oscuro, tenebroso, y que no me entra en la cabeza. Es que no me entra en la cabeza de una persona con la altura intelectual que yo le daba, aunque ya con esta me he quedado realmente preocupado, ¿no? ¿Cómo es posible que una de las estafas más cutres, yo os digo que esto es muy fácil de hacer, 15 minutos, solo necesitas a alguien que retuitee y gente incauta y totalmente inocente para meterse en algo sin garantías, sin revisar ni siquiera dónde me estoy metiendo, cómo es este contrato, me van a engañar? Obviamente esto no lo haces si confías en la persona. Milei tenía que haber sido responsable de su poderosísima influencia y jamás compartir un proyecto si no tiene el máximo de garantías. Así que, Fernando, si puedes investigar o dar tu opinión, me basta con ello, de por qué, cómo es posible que haya pasado algo así, alguien que consideramos que no va por la vida perdido, pues sería un placer escucharlo. Muchas gracias. Esto que cuenta mi tocayo sucedió el sábado pasado, este sábado, vamos. Milei utilizó su cuenta oficial en la red social X, bueno, donde tiene un montón de seguidores, tiene casi 4 millones de seguidores, para promover una criptomoneda llamada Libra. Los que no estéis muy metidos en esto, pues no la conoceréis. Bien, quería decir que este Libra, que este activo digital, pues ayudaría a incentivar el crecimiento económico de Argentina, a financiar pequeñas empresas, a emprendedores locales, etcétera. El anuncio provocó pues un aumento exponencial en el precio de Libra, que pasó de valer menos de un centavo a alcanzar, pues creo que fueron casi $5 por unidad, pues más en cuestión de una hora, de poquísimo tiempo. Pero el aumento, como es lógico, la apreciación, mejor dicho, fue efímera. Pocas horas después, el valor se desplomó de nuevo, dejando a muchos inversores con pérdidas importantes. Las críticas y las acusaciones, tratándose del presidente de Argentina, pues no tardaron en llegar, como es lógico. La comunidad de criptomonedas, pues especialmente aquellos que pelean por Bitcoin, pues expresaron todo su descontento, señalando, con razón, que Libra no es una criptomoneda tradicional, sino un simple contrato en Solana, sin el respaldo de una red propia, ni un desarrollo tecnológico propiamente dicho. Lo que, bueno, pues hacía manipulable esta Libra a las manipulaciones de precios. Luego, además, se especuló en su momento con que la cuenta de Milei pues pudo haber sido hackeada, intervenida desde fuera, aunque esto, tanto el propio Milei como su gente, pues lo negaron categóricamente. Milei, en respuesta a todo este lío que se armó, toda esta controversia, eliminó el tweet, naturalmente, y emitió una declaración.
y aclarando, bueno, pidiendo perdón naturalmente y aclarando que no estaba familiarizado con los detalles del proyecto Libra y que al tomar conocimiento de su naturaleza, pues decidió no continuar con su difusión. Pero esto, claro, no fue suficiente para evitar que las acusaciones de que estaba participando en un esquema fraudulento y tal. Algunos usuarios lo que le llegaron a decir que, bueno, que quizá esto quizá no era tan casual y que realmente se ha lucrado con esta historia. A ver, las acusaciones estas no han sido demostradas y yo personalmente dudo mucho que así sea. Milei puede ser vehemente, que lo es, y mucho, puede ser un exagerado, que lo es, y también mucho, puede venirse arriba con demasiada frecuencia, cosa que hacen, pero sinceramente no creo que sea un tipo que utilice esta clase de artimañas para enriquecerse. Bien, vamos ahora con Francisco, que plantea un run que desde hace días recorre Madrid, el de unas posibles elecciones anticipadas. Hola Fernando, quería saber en qué ha quedado al final lo de la moción de confianza. Ya sabes, esto que Puigdemont exigió para poder pasar el minibús, la ley minibús. Y me interesa mucho porque no sé en qué ha quedado, no sé en qué se sustanciaría eso, pero sobre todo me interesa porque es que estoy viendo ciertas señales que no quiero tirar las campanas al vuelo porque eso hay mucho de deseo en mí y quien hambre tiene con pan sueña. Y es que estoy viendo señales de elecciones anticipadas. ¿Por qué? Porque esto sería una confirmación de que para no pasar por la moción de confianza convoca elecciones. ¿Qué señales estoy viendo? Pues estoy viendo las señales de que han dejado como una mentirosa a la de Sumar para fagocitarla completamente en público y en directo, ahí discutiendo con ella, llamándola irresponsable para que la gente no se le pase por la cabeza. El CIS ha sacado una encuesta diciendo que están en el 33%, que yo, si hubiese sido Tezano, le hubiese puesto el 40 y algo, para que quedara más claro. Y estoy viendo una serie de movimientos, también en Podemos dicen que se están preparando para las elecciones y que ya están maniobrando para volver a retomar su posición. Tienen mayor intención de voto Podemos que Sumar, por supuesto, porque Sumar se están, vamos, desapareciendo. Y por eso me interesa mucho lo de la moción de confianza. Creo que Pedro Sánchez prefiere convocar elecciones a verse humillado a que lo echen de la misma forma que llegó él al poder. Muchas gracias, Fernando, por tu graba y un abrazo a todos los contraescuchas. Pues mira, Francisco, no eres el primero que lo comenta, lo vengo oyendo desde hace semana y pico. A ver, lo de la moción de confianza no ha prosperado porque no podía hacerlo. Nada más. Lo último que haría Pedro Sánchez es ponerse en un brete de estas características. Como expliqué en una La Contra que hice hace mes y pico, una moción de confianza es algo que solicita el gobierno, no lo puede solicitar la oposición, como la moción de censura, y en el caso de que el Congreso no otorgue esa confianza, el presidente tiene la obligación de presentar su dimisión ante el rey. Esto provocaría pues una nueva investidura en el caso de que la coalición tuviese otro candidato con el apoyo de la Cámara o en su defecto ir directos a un anticipo electoral. Los de Junts quieren tener a Sánchez como le tuvieron en noviembre de 2023, es decir, entre la espada y la pared, o haces lo que decimos o olvídate del poder y de tu amada Moncloa. Por ahora, lo que ha hecho Sánchez es ignorar la petición directamente, pero tampoco puede sacar los presupuestos adelante. Y eso es una complicación seria, porque, bueno, pues porque es que es difícil gobernar sin presupuestos. Y a este le gusta mucho más que gobernar gastar. Está gobernando con los de 2023 y estamos en 2025. No se puede hacer política, en una palabra, o se puede hacer pero de mala manera. En principio ya solo con eso. Y su debilidad parlamentaria, que es obvia, bastaría para que adelantase elecciones. Pero claro, adelantarse elecciones con él marchándose, anunciando su marcha. Es ya no puedo más y además, pues a la vista está que no hay confianza en mí. Con Sánchez todo es distinto. Aparte de que el tipo este es adicto al poder, es que no puede prescindir del poder ahora, que está asediado por casos de corrupción, varios, y que le caen cerca. Su mujer, su hermano, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, su antigua mano derecha, que es José Luis Ábalos. Para lidiar con todo eso es mejor hacerlo desde
Pues desde la Moncloa, desde el poder y no desde la oposición. En el poder tienen, aparte del presupuesto, tiene la Fiscalía, tiene el BOE, tiene Televisión Española, tiene un montón de medios de comunicación privados, como la cadena SER o la Sexta. No sé, si estuviese en la abogacía del Estado, es que lo tiene todo, caray, estar en el poder es tenerlo todo. Si estuviese en la oposición no tendría nada de eso. Y además seguramente en su partido le querrían ajusticiar. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de Friedrich Merz y las elecciones alemanas. Federico quiere mandar, y las encuestas le animan, ya que vaticinan que solo tendrá que elegir comparsa. La economía y la inmigración son problemones abordables, pero consecuencia de políticas previas con inercias de placas tectónicas, capaces de aplastar a Federico y a sus comparsas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 17 de febrero, mañana será 18, y estaremos, yo por lo menos estaré aquí de vuelta. Espero encontraros también a todos vosotros al otro lado. Hasta mañana.